Precariedad y deseo. La sensibilidad digitalizada. Ilustración de Charles Eisen para The Devil of Pop. Fig. Island, de Jean de La Fontaine, Tales and Novels en Verse, volumen 2, 1896. Soy una romántica digital. Porque el sexo en Internet es sexo de verdad y el amor online también es amor y todo lo que hacemos entre lo uno y otro es tan auténtico como tocarte bajo los pantalones mientras el corazón te sale por la boca. Laurie Penny. Unspeakable Things. 1. Frente a las imágenes, oler los cuerpos, tocar los cuerpos. Eliminemos las imágenes, salvemos el deseo inmediato, sin mediación. Regis Debray, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. En algún momento reciente Sibila recibió un paquete que contenía una bufanda perfumada. Pensó que aquel olor inofensivo no podría con ella, pero el olor permaneció durante horas entre nariz y cuello. Nadie creería que ese olor la mantendría atada a la vida durante un tiempo, pero así fue. Como si el olor hubiera venido de un proyectil de hojas y agua que, después de violentar el cuerpo hasta devolverlo plenamente al mundo material, se instalara entre célula y célula. Allí se quedó en la carne de Sibila, donde habita el deseo al que algunos llaman amor. ¿Cómo no iba a brillar por dentro? Ese olor comenzaba a materializar un cuerpo ausente, un cuerpo deseado. Porque la ausencia convierte a aquel a quien se desea en pura presencia, y ante el exceso de mundo digital el cuerpo se reivindica. Para Sibila no era la imagen del otro, sino su olor, su voz o sus palabras lo que le hacía recuperar la sensación de que, en su precaria vida, en el aplazamiento de su pasión creativa, ella tenía cuerpo, que su cuerpo tenía, un corazón que se sale por la boca, de muchas maneras, que estaba cubierto de una piel que palpitaba al oler aquella bufanda, convirtiendo el olor en sinécdoque de un ser sin defectos, de carne y píxeles. En las formas de intimidad de los entusiastas Internet lo ha cambiado todo. En las habitaciones conectadas miramos y nos miran online. La mirada es lo que más estimula. Pareciera que a la sociedad contemporánea le encanta estar bajo vigilancia constante. El mundo alienta la mirada como manera de habitarlo, mirar y ser mirado es el destino. Pero los ojos humanos son solo el principio. En la soledad de los cuartos conectados son justamente el resto de los sentidos los que Sibila activa y reclama en su deseo. Primero, tocar con plenitud, sabiendo que difícilmente ese deseo será saciado. Después oler. El olor de los fragmentos compensa la ausencia y activa la imaginación que puede crear presencia. Escuchar es fácil. Lamer precisa sustitutos, quizá al propio cuerpo. El deseo crece en la ausencia y se enciende con los fragmentos de realidad. Estos sentidos importan claramente para el deseo online, porque tenemos cuerpo, pero no esquivan que la hipervisibilidad del mundo digitalizado es lo que en estos tiempos se posiciona implacable, derivando hacia la supremacía de la visión en detrimento del oído, el olfato o el tacto en nuestras relaciones online. No es casual que la teoría y práctica artística feminista se haya posicionado frente a la hegemonía de la visión, interpelando por formas de acceso a los otros desde una crítica al ocularcentrismo occidental. Crítica que ha estado muy presente en propuestas feministas centradas en el olfato o el tacto. Pienso en la obra de Hannah Leo Fotografiar sin ver. Visiones del cuerpo humano. 1994, donde parece querer neutralizar aquello que arrastra el ojo. No está claro si para desviar la atención hacia otras formas de percibir o, más bien, para despojar a la imagen del régimen preconcebido e identitario de la mirada. Para ello, la artista fotografía con los ojos cerrados las manos de las personas invitadas a la acción y, posteriormente, las personas anónimas que individualmente participan fotografían a ciegas fragmentos del cuerpo desnudo de la artista.
sin restricciones al hacer imagen de los otros, un ver intuitivo, movido por el recuerdo y la impresión contextual, privado de visión, mediado siempre por la máquina fotográfica, por la voz, el olfato y el tacto. Es premeditado el reforzado carácter íntimo de las imágenes que conforman la obra, ubicadas en una caja con puertas y recubierta interiormente de terciopelo. Llegar al otro sin la mirada y a través de fotos que no pueden repetirse, donde el ahora es lo que queda sin que medie ninguna postproducción. Aunque no es solo la posibilidad de verse desde afuera, ni de recompensar una suerte de mirada interior, sino que aquí también opera la crítica a la constricción del ojo a cánones y formas de poder implícitas en las maneras en que construimos visualmente los cuerpos. Para ello, la artista solapa representaciones fragmentadas y plurales de su cuerpo como otra forma de presentarlo. La no profesionalidad de los fotógrafos, su titubeo, sus preconcepciones, su distancia, sintoniza otra característica del mundo de los imaginarios contemporáneos, la fusión y posicionamiento de lo amateur en la cultura actual. Un universo imparable de imágenes que circulan aportando el valor añadido de la multitud de primeras personas que comparten realidad no siempre editada. Y cierto que hoy todo lo fotografiable parece haber sido fotografiado, pero curiosamente lo que observamos es un mundo de imágenes que se parecen llamativamente, justo lo que parece criticar Leo, la repetición del ojo implícito. Allí donde la artista hace fotografiar a la máquina desde un agente, cegado, ella busca que aparezca realmente el sujeto. Mientras tanto en el mundo, aquí y ahora, vemos lo opuesto, el sujeto se siente central como productor capaz de verlo y capturarlo todo, sin advertir el protagonismo del dispositivo y la inercia de un brutal imaginario visual que hoy sostiene un universo infinito de imágenes que parecen la misma. También las artistas feministas han experimentado la crítica al ocularcentrismo desde otros sentidos como el olfato. Pienso en la obra Smeller, 31, de Janny Marketo, precedida de otros trabajos e investigaciones con olores reales que incluyen vídeos do-it-yourself, mapas de olores y actuaciones inspiradas en modos situacionistas. Como una de sus primeras propuestas de Art, Smell Bites 1998, presentada como una narrativa ficticia sobre el olor digital en forma de instalación y proyecto web. En este trabajo la artista cuestiona la reducción del sujeto online a una serie de rasgos basados en imágenes y datos, que se dicen descriptivos de las personas y ayudan a clasificarlas prescindiendo de la información que viene de otros sentidos. La artista se apoya en un robot llamado Cress 053, que gusta de navegar por la red, oliendo lugares y personas y traduciendo dichas sensaciones. Así, frente al poder de la mirada, no pocas artistas como Leo o Marketo han reivindicado otros acercamientos al sujeto y del sujeto. Pero también desde la antropología y los estudios poscoloniales algunas pensadoras han resaltado el valor de la experiencia íntima, 32, que implica tocar y sentir el cuerpo ajeno, en el conocimiento de los otros, frente a la experiencia cercana, limitada a un mirar el cuerpo, sustentada esta última en la ortodoxia de un ocularcentrismo académico sobre los cuerpos que bebía de presunciones racistas, clasistas y patriarcales. Tocar, resignificar la relación física una vez vencido el miedo al otro, es algo que de momento se nos escapa en las habitaciones conectadas, a no ser que sustituyamos el cuerpo deseado por sus fragmentos sensibles, por prótesis tecnológicas o por el cuerpo propio. 2. La lógica exponencial del deseo. Dime algo, desea Sibila, algo más. Estaré conectada todo el tiempo. Lo desea pero no lo escribe porque sabe que al otro lado alguien palpita de la misma forma. Alguien desea más, y más, cuanto más se espera. Ambos se contienen, pero apenas resisten unos minutos. La disponibilidad permanente de conexión enciende un escenario entusiasta donde poder amplificar los fragmentos y registros que nos traducen al otro. Ver más, escuchar más, sentir más, es parte del ansia, creativa, libidinal y, también, capitalista, de todo deseo.
Parte de una lógica que combina la acumulación con la vulnerabilidad de lo que desaparece en la conversación, no siempre archivada. La tecnología, que sabe hasta qué punto el deseo moviliza y convive en distintos grados con afectos, amor y política, ha proporcionado a los entusiastas todo tipo de artefactos que operan como sustitutos fragmentarios del cuerpo cuando estamos distantes. Dispositivos que les ayudan en sus cuartos conectados a sentir más o a imaginar mejor al otro. Los fragmentos son las células y los átomos de la seducción. Porque todo fragmento no dibuja una parte, dibuja una ausencia. Es el molde vacío lo que activa la imaginación y enciende el deseo. Pero los fragmentos del otro son hoy recreados y a veces implementados con ingeniosos guantes, electrodos y apéndices para la masturbación y el juego sexual. Artefactos donde tecnología y ciencia ficción interactúan en la imaginación y práctica sexual en las habitaciones conectadas. También los artistas, de los que siempre esperamos una mirada visionaria, como las antiguas sibilas, capaz de proyectar futuro, han ideado sus propuestas para cuerpos y deseos. En esta línea, recuerdo los dispositivos genitales creados por Alexei Shulgin y seleccionados como proyecto de NAT, Art en una de las más emblemáticas exposiciones sobre la potencia de Internet para la vida, NET Condition, celebrada online y en ZKM de Alemania entre 1999 y 2000. La obra llamada Fuck You Fuck Me, 33, proponía un kit de aparatos concebidos como unidades genitales masculina y femenina que permitían relacionarte con otra persona a través de Internet, traduciendo los movimientos de cada uno en la máquina del otro. El aprovechamiento comercial del deseo sexual por parte de la industria tecnológica ha sido una constante en las últimas décadas, creando e imaginando todo tipo de máquinas orgasmáticas, como las propuestas de Teledildónica 34, de Kiro, posicionando la práctica del sexo en una realidad material y virtual mediada por máquinas. Hoy en día, algunas empresas diseñan dispositivos capaces de controlar simultáneamente varios juguetes sexuales vinculados al ordenador, buscando gestionar el dispositivo de la pareja en tiempo real. Como era previsible, ahora el deseo sexual forma parte importante de la industria capitalista, pero conviven posiciones diversas. Posiciones que hacen coincidir nuevas ideaciones tecnológicas que amplían los cuerpos, estimulando la imaginación y el deseo de los entusiastas en sus habitaciones conectadas. Mientras, también perviven aún las que alimentan trasnochados imaginarios que identifican a unos como sujetos deseantes y a otras meramente como objetos de deseo. Desde hacía tiempo era previsible que el sexo siguiera a todo el resto y tomara tarde o temprano un nuevo sentido, transformándose a veces en mercadería reservada a la industria y a algunos negocios altamente especializados. A pesar de todas las resistencias, era inevitable que el sexo se volviera comercial, al mismo tiempo que el comercio se daba un aspecto sexy, pues las reglas del mercado no prohíben vender el sexo del mismo modo que se vende el talento, el trabajo o la sinceridad. Bernard Arcand. El sexo se vende y la cultura nos daña cuando se empeña en convertir a algunas personas en mercancía y meros objetos de la mirada y el deseo, y no en sujetos deseantes, con mirada y percepción propias. De ello habla la apropiación del deseo por parte de la industria pornográfica ideada por y para hombres heterosexuales. Una poderosa industria eminentemente visual que ha obviado el deseo de las mujeres. Esta apropiación ilustra uno de los grandes negocios del capital en Internet y de su poder de dominación simbólica, pero no responde a la diversidad del deseo y prácticas afectivas y sexuales de las personas. ¿Alguien duda de la heterogeneidad de sujetos conectados a la red, distintas sexualidades, diferentes cuerpos y discapacidades, distintas historias, sujetos que se esperan, que intercambian, que se quieren o que sienten sus cuerpos a distancia? Se equivoca quien limite los imaginarios sexuales de Sibila y los entusiastas a una rancia imagen de porno online hecho por y para los hombres. Los deseos son innegociables cuando son propios, de cada cual, y en la intimidad pueden liberarse de la expectativa.
Su puesta en cuestión o su apagamiento tendencioso es algo contra lo que las mujeres luchan desde hace tiempo. Quien habite en la red sabe que el deseo, como el sexo, es también, por ejemplo, el hablar de sexo, qué increíbles posibilidades para los cuerpos y sus sexualidades conviven con la distancia, la pasión, la amistad, el amor y la vida allí donde acontecen la mayor parte de las interacciones con nosotros en esta época. El placer y la sexualidad no pueden ser limitados a hombres y a culturas determinadas. Por mucho que la realidad pornográfica que inunda las redes haya iniciado una colonización capitalista que busca rentabilizar este territorio a la par que contribuye a construirlo y significarlo. Como contrapeso a la clásica hegemonía pornográfica comercial, en la red muchas personas están introduciendo dosis de diferencia y alteridad que nos permiten entender el placer en las habitaciones conectadas como algo no restringido a unos pocos. Quiero decir que hoy todos podemos, producir y producirnos para interactuar con nosotros. Pactos temporales y prácticas de libertad son posibles. Frente a la representación estereotipada y sesgada de esta industria, artistas, investigadores, activistas y personas diversas experimentan, indagan y ofrecen alternativas, no siempre visuales, al placer. Desde la consideración de que tenemos cuerpos diversos, historias singulares, cuerpos que en muchos casos han sido obviados y excluidos del placer. Pienso, por ejemplo, en tantos entusiastas con discapacidad física. Una de las transformaciones que están aconteciendo en las formas de deseo online se apoya en la estructura horizontal de la red y en promover, como agentes activos, que los cuerpos y el deseo, otro, se presenten, y muy pronto se representen, con lo que esto supone de crítica a los modelos hegemónicos. Este giro tiene una interesante dimensión antropológica si observamos que, frente a la representación de las prácticas canónicas, la presentación de las prácticas reales y cotidianas ha sido en muchos casos escondida y en otros estigmatizada y desprovista de deseo. Creo que lo transgresor de las redes donde habitan los entusiastas es que todos podemos presentar y representar cuerpos y prácticas, crear universo simbólico, posicionar práctica real y construir deseo, iniciando una necesaria liberación de las referencias y los cánones, de las formas capitalistas de poder y exclusión que los respaldan. La liberación, como el deseo, es incontenible, se deja fluir en el placer que busca siempre más. Como contraste a un mundo precario, la pulsión del cuerpo, alguien duda que el alma es también materia, aún pertenece a los entusiastas y en él reivindican libertad. Detrás de la página en blanco de los editores con los que trabaja, Sibila sabe que un mundo se mueve, dialoga, discute, se ama y constantemente se pronuncia o espera. Sí, esperar. Esperar mientras desea es algo que marca sus días conectada. Habitualmente las primeras formas del deseo vienen en forma de espera. 3. El entusiasmo y la intimidad de lejos. El amor es el tiempo y el espacio en que el yo se concede el derecho a ser extraordinario y estar perdido al mismo tiempo, por la fusión imaginaria con el ser amado. Estoy en el amor, en el cenit de la subjetividad. Julia Kristeva. Historias de amor. Hay lugares o momentos en los que podemos permitirnos ser más sinceros, no necesariamente más enteros, pues la sinceridad con frecuencia nos hace fragmentarnos y contradecirnos. La intimidad acontece allí donde sentimos no tener que rendir cuentas ni responder a ninguna expectativa. La relajación de dejarnos fluir, como quien se quita los corsés de la vida social y se descubre masa amorfa capaz de derramarse entre las formas que encuentra en sus lugares de intimidad, ese sillón, esa cama, esa habitación, ese baño, ese sótano, esa pantalla o ese papel. Allí donde sentirnos en el refugio, sin ojos de afuera. Es en la libertad que comienza rebosando viscosa donde la intimidad permite al entusiasta recuperar el placer de sentir el mundo, recuperar los tiempos propios y dejarse llevar por alguna, pasión. Esa dimensión placentera y punzante que rara vez, solo si hay entusiasmo sincero,
encontramos en el trabajo. Los sujetos podemos ser más sinceros cuando no existe expectativa sobre nosotros que nos ubique en lo que los demás esperan. Ni el trabajo ni la familia, donde nos limitan a una parte de lo que somos, proporcionan la libertad que activa una respuesta sincera. En la soledad online, sin embargo, no hay presión ajena, solo la propia. La posibilidad de hacer y ser sin exigencia libera al sujeto, hace caer máscaras cotidianas y permite fluir al deseo frente a la pantalla, que se comporta como esa ranura infinita que ayuda a ver sin ser visto, a dejarse ver hasta donde desea ser visto. Porque si en el exterior advertimos un mundo inestable y siempre en conflicto, donde vemos que la gente sufre y muere, porque rara vez la noticia es, no murió nadie, o, les vimos sonreír. Fácilmente la pasión del entusiasta termina por fingirse desde el escepticismo sobre su compromiso con el exterior, así como también se finge en la mayor parte de los trabajos sin perspectiva ni futuro. La pasión sincera no puede sino venir del interior del ser, como el entusiasmo sentido y como el deseo. Pero también la intimidad de la habitación conectada nos sitúa en la relajación propia de un contacto siempre profiláctico, lejos de los peligros materiales, de la contaminación, de las enfermedades, de la procreación, de los compromisos, de la reproducción de la vida diaria y sus normas colectivas, aunque más que nunca regido por el deseo. En la intimidad que conforma lo personal, la pantalla puede además ser papel para el que crea o ventana para el que busca. Así, creación y búsqueda, que respondan a la curiosidad, al interrogante, al deseo, son motor de la práctica creativa hoy en la red. Incluso cuando esa práctica creativa no implica creación de obras sino creación de uno mismo, liberación de uno mismo. El deseo tiene que ver con los espacios que habitamos. Ese espacio propio conectado que suele ser un solo cuarto en las ciudades de ahora, tan pegado a la casa habitación de al lado que podríamos afirmar que dormimos a un par de metros del vecino, al que rara vez vemos pero a menudo escuchamos. El deseo del entusiasta no desaparece. En sus fluidas formas de pasión creadora, posible o truncada, la vida en el cuarto propio excita, como si constantemente nos merodearan el suicidio y la resurrección, la sensación de estar a punto de claudicar, y los pequeños comienzos que suceden a cada crisis. El deseo tiene formas diversas. En la intimidad confluyen y se atraviesan, excitantes, los deseos creativos, ese poema, esa imagen, con los deseos que nos recuerdan que el cuerpo va adjunto y que hay formas de amor que funcionan, indistinguibles, como penetrantes formas de deseo. Los sujetos, extraordinarios y perdidos, conectados y protegidos en sus cuartos propios, aman y desean igual que trabajan o hablan de política. No hace falta crecer pegados a dispositivos tecnológicos para integrar la vida en la red en nuestras formas de deseo, pero la cotidianidad online ayuda. Y si bien lo ausente, el cuerpo, es alimento para la búsqueda de contacto físico, no es extraño que algunas relaciones online funcionen como un amor de lejos. Porque ni siquiera necesitan un futuro común de cuerpos compartidos, tampoco el tacto real del otro. Basta con el propio y la pantalla para mantener latente el vínculo, allí donde se minimiza la distancia entre el que escribe y lo escrito, donde la ficción se integra y normaliza, cada vez más, en lo real. Sin poder acceder al cuerpo y la materialidad del otro, son muchas las preguntas. Por eso Internet es territorio idóneo para el amor y la fantasía. Probablemente sabemos mucho sobre la persona amada, si como la mayoría ha sucumbido a publicar su vida en las redes. Pero aunque gestionado por uno mismo, lo que nos llega es filtrado por otros, interfaceado por la pantalla, repleto de interrogantes y ausencias. Y son esos vacíos los que activan la imaginación sobre un ser que, puede, serlo todo, incluso vislumbrarse sin defectos. El sonido de los cuerpos de al lado. Pensar que el deseo es ante todo visual esconde un importante prejuicio. El deseo no es privilegio de quienes solo ven. Carentes de visión tras muros y puertas, el cuarto de Sibila se pronuncia y habla.
Entonces la vida al otro lado deja pistas de que existe y el sonido es más nítido. Los ruidos del cuarto de al lado evocan, en su enunciación, la presencia de alguien barra diagonal algo que habita ese lugar. Es de noche y todo está en silencio. El cuarto de Sibila no es visible pero sí audible para la persona vecina y viceversa. Los sonidos a veces se limitan a golpes, estornudos, tal vez una televisión encendida, y ese sonido ambiguo que enseguida deja de serlo deviniendo susurro placentero y gemido sexual. Esos sonidos y silencios del cuarto de al lado son en el fondo la imagen especular del nuestro, de espacios íntimos que se piensan aislados pero que se filtran parcialmente a los otros, reconociendo en el sonido del cuarto de al lado la abstracción del sonido de nuestra propia habitación. Un sonido de los cuerpos vivos que se mueven e interactúan con los otros, con sus espacios, con ellos mismos y cada vez más con las máquinas. En las pequeñas casas de ahora la presencia auditiva del vecino es, paralelamente, el sonido reivindicativo del cuerpo, del placer como uno de los ejes de la intimidad de los entusiastas. Descubrir ese, al lado, genera una curiosa solidaridad con el desconocido vecino o vecina al comprobar que los rituales del cuerpo y de las conexiones en los cuartos se repiten, que, con seguridad, sus deseos y miedos son extremadamente parecidos a los nuestros, que en este reconocimiento se esconden formas básicas de solidaridad entre iguales. En muchos sentidos este cuarto de al lado se parece a Internet. Porque el cuerpo necesita reivindicarse en las habitaciones conectadas donde, inmovilizado, su conciencia reclama su activación, pellizcarlo, estirarlo, palparlo, ese pie, esa nalga, ese hombro o esa rodilla, recuperar sensaciones olvidadas por la excesiva quietud frente a la pantalla. Claramente esta idea tiene algo de autorregulatoria, como si un exceso de virtualidad solo pudiera ser respondido con una intensa vuelta al cuerpo. Una respuesta ante la desmaterialización de parte de la vida online que nos vuelve a poner en conversación con la carne. El cuerpo material, real, convincente e imperfecto se vuelve más consciente frente a la pantalla de Sibila. Los invisibles vecinos de al lado, la mirilla, el sonido o el olor, durante un tiempo. Porque es la oscilación de perderlo y recuperarlo lo que nos hace no acostumbrarnos. Todos los apagamientos de una pasión, creadora, afectiva, sexual, son vividos como pequeñas premuertes que antes de sucumbir buscarán agarrarse a una mano y resucitar. Entretanto, Sibila suministra sonidos a sus vecinos. Ya conocen los códigos. Sibila gime, Sibila muerde su muñeca convertida en el cuello ausente. Pero no está claro si, a diferencia de su pasión creadora, Sibila finge desear un encuentro físico que voluntariamente aplaza para que todo dure más, como si la distancia protectora alejara el conflicto, la decepción o el compromiso, como si el pacto se entendiera en ese, fingir creer la radicalidad de una pasión que no compromete ni obliga al otro. Y mientras la pasión creadora siempre pide más y se frustra con la escasez de los tiempos, la pasión por el otro se hace más presente en sus obstáculos y en la distancia de la vida online. Ambas se movilizan por el miedo ante su pérdida o su apagamiento. Los cuerpos que van escritos. Sibila cierra la puerta, deja el móvil sobre la cama, estira con fuerza los brazos para descansar de la realidad contenida en su cuerpo y escribe, anda, aparece, ven. Escribir no tiene tanto de instrumento sobre superficie, sino de cuerpo sobre superficie. El cuerpo encarna lo que escribe y el lugar donde se escribe. Sibila desea y espera una señal que sintonice y responda. En la soledad, como pivote de nuestras relaciones afectivas, cuando nuestra habitación se oscurece como intimidad, la escritura afectiva y sexual acontece. Lo que resulta inefable cara a cara puede devenir escritura en la habitación conectada. Aquello que quiere suplir el pudor del habla para comunicar una declaración íntima, un deseo, lo que nos cuesta decir en persona porque nos sentimos entonces más vulnerables. Hasta hace poco el lenguaje sexual estaba reducido al pedante lenguaje intelectual, cunilingus, fellatio,
o al lenguaje vulgar donde hablar de correrse o follar. Sobre ello sugiere Bernard Arcand que es como si solo pudiéramos describir el goce y el sexo por medio del desvío que permite el lenguaje culto o el obsceno, siempre con temor a parecer escandalizados y a no parecer suficientemente escandalizados. 35. Como si nos hubieran despojado de palabras para describir nuestras prácticas, para normalizarlas en nuestras vidas. Creo que Internet ha aflojado esos corsés permitiendo fluir otras escrituras de los afectos y el sexo. Los conectados exigen a la palabra que transmita el pálpito del otro, la espera. Le exigen su máxima capacidad para traducir el deseo. Porque es el cortejo online en sus distintas formas e intensidades afectivas un estímulo característico de las relaciones contemporáneas. La posibilidad de amar / desear y la de ser correspondidos espolean muchos de los vínculos personales de los entusiastas. Y me parece que la adicción que provoca este juego reside en verse reducidos a la seducción, la apariencia pura, al texto como sexo y en la densificación de la relación a través de la palabra. Si no se escribe, nada ha existido. Porque en la soledad de las habitaciones conectadas el objeto amado / deseado está ausente, pero la ausencia libera su energía erótica. La ausencia es siempre lo que se hace más presente, desbordante, todo apariencia. Puede pasar entonces que la ausencia como interruptor de la fantasía haga menos importante el grado de realidad o ficción de una historia. Como si lo fundamental aquí fuera, creer, justamente lo que mantiene activos a los entusiastas. 4. Creer al otro, fantasear con el cuerpo inventado. El arte y la literatura han dado a muchas personas el alivio de sentirse conectadas, nos sacó del aislamiento. Nos hace saber que alguien más respira y sueña y tiene sexo y ama y causa estragos y conoce la soledad de la misma manera en que nosotras lo hacemos. Adrienne Rich. Siempre hay algo que buscamos y que nos busca. Cuando los entusiastas apagan la presión del mundo y confluyen con el deseo de otros conectados, algo quema. Los pactos entre quienes, como Sibila, se encuentran, distantes pero afines, son temporales, virtuales, y a poco que los protagonistas hayan habitado un tiempo la red, sabrán que el deseo opera como un querer creer mientras se habla, para después, hoy o dentro de años, apagar sin demasiadas consecuencias. Para quienes viven conectados, los sujetos deseados suelen ser personas. Pero no cabe desestimar el potencial de la inteligencia artificial en la ideación de interlocutores afectivos y / o sexuales de los que la ciencia ficción da buena cuenta. Pienso por ejemplo en la película HER 2013 de Spike Jonze, donde el alma convertida en código navega desmontando y construyendo al sujeto en la máquina. Así como el deseo puede materializarse en el cuerpo ajeno, también lo hace al tocar el cuerpo propio, pero igualmente al fantasear con el cuerpo inventado. En este último caso, para todo humano comprometido con su tiempo supone un estímulo intelectual observar la deriva de creación hiperrealista de cuerpos sintéticos, comercializados con fines diversos y usados mayoritariamente como parejas sexuales, y la ideación virtual de seres con apariencia humana, psíquica o física, también de cuerpos virtuales en metaversos. Pienso que ambas derivas pueden ayudarnos a hacer reflexivo el futuro del deseo online en las formas de vida conectada. Desde los pioneros proyectos de los 90 en el contexto artístico, como Bodies Incorporated, 36, de Victoria Vesna, donde el cuerpo como avatar era deconstruido en categorías y procesos, hasta los más recientes metaversos comerciales, aunque llamativamente denostados por los medios desde hace unos años, como Second Life, SL, o las propuestas actuales y porvenir de realidad aumentada. Todos ellos nos permiten especular sobre los cuerpos digitales inventados y sobre el avatar antropomorfo guiado por un sujeto. Cuando Sibila se crea su cuerpo virtual en un metaverso, descubre que allí donde la imagen es lo que la representa, el acto de experimentar y modelarla adquiere gran importancia. Moviliza,
Además, imaginar que en los juegos de simulación de estos metaversos podamos llegar a experimentar sin los tabúes del mundo físico, pudiendo subvertir los dualismos culturales de los cuerpos offline, allí donde el cambio de vestido del avatar es un cambio potencial no solo de tela, sino también de cuerpo. Pero ¿dónde empieza y dónde termina un cuerpo virtual cuando todo es maleza digital? ¿Hasta qué punto necesitamos allí copiar el cuerpo de aquí, hilarnos una piel antropomorfa como un vestido que concentre nuestro límite? La respuesta parece ser el pacto simbólico, una deriva que busca parecerse a lo material real y así contrarrestar la virtualidad del mundo de fantasía. Incluso en lo fantasioso, lo real sigue siendo lo que más nos moviliza. Se trata de una función simbólica ya no vital. Pero aprendemos bien la lección de cuáles son las imágenes que queremos y cuáles no para representarnos. Pudiendo elegir y ser distintos, los avatares asustan en la similitud de sus formas estereotipadas, como si en el ejercicio de fantasear un cuerpo inventado el primer lastre a superar fuera liberar la imaginación, tan previsible y desentrenada. En los últimos tiempos, Sibila ha frecuentado paseos y derivas en metaversos online. En alguna ocasión encontró salas abiertas donde cuerpos muy parecidos entre sí se mostraban desnudos y se chocaban unos con otros. Intentaban relajar la ortopedia de los dibujos manejados desde los dedos hacia la plasticidad orgánica de los movimientos humanos, buscaban rozarse, ser penetrados y penetrar, combinando la sensación de quien actúa y dirige al mismo tiempo. El resultado no era muy erótico. A Sibila le recordaba cuando de pequeños hacíamos chocar dos muñecos de plástico rígido golpeándolos entre sí. Sin embargo, una cuestión llamativa que observó en sus encuentros tenía que ver con la identidad del avatar. Sibila veía cuerpos pequeños como de niños interactuar con el resto. En un metaverso nunca se tiene garantía de si quien está al otro lado tiene una materialidad de hombre, mujer, niño o anciano, si es humano o es un robot. Tan fascinante como tétrico. Parece entonces que en los tiempos de intimidad en ciernes con cuerpos fantaseados, los viejos códigos morales chocarán con el mundo virtual como códigos que chirrían, que hablan y no se escuchan, como si sintonizaran frecuencias diferentes sin atender a un escenario distinto, más exigente y complejo. Podría pasar entonces que todo, querer creer, manteniendo pactos temporales que rápidamente se olvidan, ¿derivaría acaso a un mundo sin responsabilidad ni compromisos éticos? Porque la ética de este colonialismo digital difiere de los colonialismos precedentes, por cuanto no se trata de la interacción de una cultura sobre otra, sino de una cultura sobre parte de la misma cultura, de la vida sobre la imaginación. Una cultura escindida, mutante y liberada en pactos de evasión y temporalidad que nos preguntan por las posibilidades de repetición o imaginación de mundo en un indefinido gradiente de mundos posibles. Mundos que nos susurran sobre la posibilidad de mejorar mundos y también sobre la posibilidad de vivir abandonados a la deriva de la imagen, cedidos a la lógica del capital y el placer, liberados de responsabilidad social como venganza al abandono de la sociedad que nos condena a la precariedad y en sus intersticios al entretenimiento en las pantallas.